Un placer para mí reencontrarnos en esta nueva sesión, una sesión muy interesante porque ya comenzamos a subir de nivel. Entramos a un tema que es de interés para todo, que es de nuestro manejo en el día a día y que muchas veces nos aqueja en el diagnóstico cuando más lo necesitamos. Y lo que vamos a tratar de hacer en esta nueva sesión es poder aclarar y que le queden lo más claro posible todas las dudas sobre diagnóstico de las arritmias supraventriculares. Aquí muestro una pequeña clasificación con algunos aspectos de su interés en cuanto a la clasificación de las arritmias. Tenemos arritmia que compromete al nodo sinusal, en este caso bradicardia sinusal, que ya hemos hablado de ella, arritmia sinusal, taquicardia sinusal apropiada e inapropiada, y otras que ya nosotros hemos tratado anteriormente. En las arritmias y complejos supraventriculares, nosotros vamos a abordar en esta sesión las extrasístoles auriculares, o depende del autor, también le gusta que le llamen complejos auriculares prematuros, ritmo auricular, en este caso tópico, que viene siendo lo mismo, taquicardia auricular focal multifocal, flúter auricular, fibrilación auricular y también aquellas que dependen de el nodo auriculoventricular. En este caso nosotros vamos a ver las intranodales, las auriculoventriculares, ritmo acelerado de la unión, ritmo de escape de la unión. Vamos a ver todos estos ritmos que comprometen toda esta sesión anatómica supragis para nosotros tratar de que no quedemos con ninguna duda cuando se nos hable de arritmia y taquiarritmias supraventriculares. Queda más que bien hacer una pequeña retroalimentación sobre el ritmo sinusal que tanto hemos discutido en nuestra formación, y es que nunca podemos dejar pasar, olvidar la configuración de la onda P para que se considere que esta es de origen sinusal. Recuerda que es positiva en D1, en D2, en AVF, es negativa en AVR y es positiva y negativa en V1 y muchas veces en V2. El eje que nosotros lo calculamos, recordar, al igual como lo hacemos con el QRS, en el plano frontal, el eje de la onda P debe estar entre 0 a más 75 grados. Aquí pongo en interrogación el intervalo PR porque no necesariamente el PR tiene que estar como muchos libros no lo dicen, entre 0,12, 0,20, o sea, entre 120 milisegundos y 200 milisegundos para que se considere un ritmo sinusal. Ustedes muy bien saben que nosotros podemos tener ritmo sinusal con bloqueo AV de primer grado, de segundo grado y todo su tipo, incluso ritmo sinusal con un bloqueo AV de tercer grado completo. Recordad que el bloqueo completo es un trastorno de la conducción, no es un ritmo como tal. Yo siempre le digo ritmo sinusal con bloqueo AV completo y ritmo de escape, ya sea nodal, ventricular, etcétera, etcétera. Siempre es importante, esto sí, que si nosotros estamos en una derivación y una onda P sí parece de origen sinusal, que en esa misma derivación se mantenga la configuración de la onda P, la polaridad y la morfología, porque podemos estar en un ritmo auricular etópico caótico, y en este caso no sería de origen sinusal. El ciclo PP, cuando hablamos de ritmo sinusal, sí debe ser constante y en este caso debe tener una variación entre P y P, según la literatura, menor a 3 cuadritos pequeños, ¿de acuerdo? O menor a 10%, en este caso, de la variabilidad del RR, aunque hay sus pequeñas excepciones que vamos a tratar más adelante. Al igual que la frecuencia cardíaca, que nos habla la literatura de que debe de estar entre 60 a 100 latidos por minuto, pero podemos tener bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, y en este caso nosotros vamos a saber que si es de origen sinusal. Aquí podemos observar en este electrocardiograma la configuración de la onda P, positiva acá en D1, positiva en D2. D3 muchas veces no la menciono porque yo le llamo a D3 la gran engañadora, porque en D3 puede estar isobifásica,
a veces negativa positiva o positiva negativa, y en este caso no es mucho de tomar en cuenta en comparación con la polaridad de sus derivaciones vecinas. AVF sí que está positiva, en AVR negativa, y aquí en V1 puede estar positiva, negativa, negativa. Recuerda que esa parte positiva en V1 y V2 cuando están es muy pequeña, incluso ya saben cuál es el valor normal, que no debe pasar de 1,5, pero a veces es tan pequeñita que parece acá un piquito. Claro, en este trazado se ve un PR que es conservado, de acuerdo, que todos los QRS están precedidos por una onda P, y esto sería un ritmo sinusal con toda la de la ley. Lo que le decía sobre el ritmo sinusal según su frecuencia cardíaca, aquí tenemos uno que está a 75 latidos por minuto. Recordad que aquí tenemos cuatro cuadros grandes entre R y R, y si usted dice 300 entre 4 son 75. Aquí tenemos uno a 50 latidos por minuto. Recuerda que hay una bradicardia electrocardiográfica cuando está por debajo de 60 latidos de frecuencia ventricular, pero una bradicardia clínica nosotros la podemos considerar por debajo de 50. Entonces aquí tenemos una bradicardia que es sinusal, sigue siendo sinusal, y luego tenemos, si pasa mayor a 100 latidos por minuto, una taquicardia sinusal. Hablando de la taquicardia sinusal, es importante reconocerla en el electrocardiograma, porque muchas veces, aunque no lo crean, se puede, en este caso, confundir con una taquicardia auricular. Y le tengo más ejemplos en lo adelante para que puedan ver la diferencia. La taquicardia sinusal es origen el nodo sinusal, pero incluso a veces hay taquicardia auricular que están en la crista muy superior y puede simular el eje y la morfología de la onda P. Hablan de la localización epicárdica porque cuando hablamos de anatomía del nodo sinusal, vimos que es una estructura que su mayor porción es epicárdica, aunque luego sí penetra intramural un poco hacia el endocardio. Y en la taquicardia sinusal nosotros podemos encontrar la taquicardia sinusal apropiada, que nos puede dar a todos nosotros, la inapropiada y una pues reentrada en el nodo, en este caso sino auricular. En la apropiada se distingue porque tiene un aumento fisiológico del automatismo, a un incremento, en este caso el tono simpático, que es secundario al estrés, es secundario al ejercicio, al embarazo, al dolor, cuando el paciente tiene fiebre, y esto tiene un aumento progresivo, ¿de acuerdo? También en este caso, cualquier situación patológica, en este caso con aumento secundario del tono simpático, puede presentar taquicardia sinusal. Muchas veces los pacientes con falla cardíaca, una de las características que nosotros podemos ver que el paciente tiene una falla cardíaca es porque puede entrar en taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal apropiada no es más que conserva la configuración de la onda P sinusal que ya nosotros hemos hablado, ¿de acuerdo? El intervalo PP acá suele tener entre 100 a 180 latidos por minuto. En jóvenes esto puede alcanzar hasta 210 latidos por minuto en su máximo esfuerzo. Muchas veces en prueba de esfuerzo yo he podido llevar a jóvenes a 210 en taquicardia sinusal donde no se ve casi la actividad auricular. El PR constante, ligeramente corto, porque esto favorece la conducción rápida a través del nodo V en muchas ocasiones, y se ve el PR muy cortito, al menos que ya el paciente tenga algún trastorno por degeneración del sistema de conducción. Y en este caso también el QRS suele ser estrecho, salvo que el paciente tenga un bloqueo ya previamente de un fascículo, ya sea rama derecha, rama izquierda, o que esté teniendo respuesta de un bloqueo por periodo refractario aquí, secundario en este caso, y presentan aberrancia. Suele tener inicio y final graduales, lo que lo distingue de taquicardia paroxística. El detalle es que, como veremos, la taquicardia auricular también puede presentar inicio gradual y descenso gradual, que se le llama periodo de calentamiento y enfriamiento, aunque muchas veces esto es muy fácil de distinguir.
En presencia de bloqueo agudo de primer grado, como le mencionaba, o a veces en pacientes que ya son mañosos, puede ser difícil de distinguir la actividad auricular porque muchas veces se sube y se solapa con la onda T y muchas veces cuando están leyendo Holter, a veces no saben qué tipo de taquicardia es y yo siempre le digo, es muy importante ver el inicio de la taquicardia y el final, porque cuando vemos el inicio, observamos que es un aumento gradual y luego al final también ese descenso gradual que hace que se vaya haciendo notable la onda P y nosotros claramente poder distinguir que estamos frente a una taquicardia sinusal apropiada. Recordar que va a conservar, en este caso, el eje de la onda P, la polaridad en sus derivaciones. Miren cómo está acá positiva, negativa. Y miren cómo está acá positiva en la cara inferior y negativa en AVR. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, como yo le decía, podemos tener taquicardia sinusal frente a otros trastornos, que es algo que a nosotros nos choca mucho. Nosotros podemos tener un electrocardiograma de 12 derivaciones en un paciente que tenga un bloqueo AV completo. Aquí tenemos un QRS estrecho con un ritmo de escape nodal o ahí en esa zona periunión. Y nosotros podemos, en este caso, en este diagrama de escalera, poder ver que sale de la unión este ritmo de escape ventricular, pero la aurícula va irregulares y muy rápido. Realmente nosotros acostumbramos a decir bloqueo V completo. Pero, ¿puedes imaginarte por qué cuando tienes una fibrilación auricular con los ventrículos que van a 30 o a 35 no solamente dice bloqueo AV completo, sino que también dice FA bloqueada? ¿Por qué dice esto? Es porque está distinguiendo el ritmo de la aurícula porque tiene un ritmo, igual cuando dice flute auricular bloqueado. Entonces, de la misma manera, cuando está en ritmo sinusal, puede ser ritmo sinusal, más bloqueo V completo, taquicardia sinusal, más bloqueo V completo, ritmo de escape de la unión, ritmo de escape idioventricular, etcétera, etcétera. Entonces, son conceptos que debemos tener claro y debemos nosotros manejar. En el caso de la taquicardia sinusal inapropiada, que son estos pacientes que en reposo, con un mínimo esfuerzo, a veces con cambios posturales mínimos, aunque en casos excepcionales para no, no confundirlo con otro tipo de taquicardia. La taquicardia sinusal inapropiada suele estar mayor a 100 latidos por minuto para llamarse taquicardia sinusal, pero la configuración de la onda P sigue con su configuración normal. Es importante cuando sospechamos de taquicardia sinusal inapropiada, descartar en nuestro paciente fiebre, anemia, hipertiroidismo, estado de ansiedad, que el paciente esté consumiendo algún tipo de estimulante o que el paciente esté presentando algún tipo de dolor, porque ya esto no descartaría a nosotros el diagnóstico de una taquicardia sinusal inapropiada. Pero muchas personas presentaron este tipo de taquicardia post-COVID. Me tocó ver muchos pacientes de esto y muchos que eran muy jóvenes y eran que siempre mantenían una frecuencia 115, 120, así estuviesen en reposo, así estuviesen dormidos, y en este caso presentaban esta taquicardia sinusal inapropiada. Bien, nosotros podemos encontrarnos cuando hablamos de taquicardia que afectan al nodo sinusal, la apropiada, que es un aumento de este tono simpático fisiológico, pero en la inapropiada, el aumento del automatismo no hay una causa clara, ¿de acuerdo? Pero en la reentrada del nodo sinusal, que es rara, aunque es un trazado que le voy a mostrar, un circuito reentrante peri el nodo sinusal. Tanto la apropiada e inapropiada tienen un inicio gradual, pero la reentrada sinoauricular es un inicio brusco que viene luego de un extra auricular. La onda P suele en cada una tener una configuración normal, desencadenante, ya nosotros hemos mencionado en la apropiada cuáles son, y aquí suele ser espontáneo en la inapropiada. Como le decía acá, la reentrada sinoauricular
viene secundario a nuestra sístole auricular. Cuando nosotros administramos adenosina en estos pacientes, no interrumpe la apropiada, la inapropiada, aunque la adenosina suele tener ciertos efectos, pero sí interrumpe la reentrada sino-auricular. En este caso, nosotros vamos a ver acá este tema que es muy interesante y que suele a nosotros a veces traernos mucha duda, que es la arritmia sinusal respiratoria. Muchas veces se han confundido pacientes cuando no hay una actividad auricular clara en el electrocardiograma y se muestra esta irregularidad, este ritmo, y suelen denominarlo fibrilación auricular cuando no se ve la onda P clara. Pero es importante, es que muchas veces nosotros no realizamos el electrocardiograma en el paciente, pero si un día los realiza, trata de aumentar, alterar el patrón respiratorio del paciente, pidiéndole que inspire y expire, y verá los cambios en el electrocardiograma. En la inspiración, como podemos ver acá, en la inspiración tenemos una inhibición del tono vagal. Esa inhibición del tono vagal es un predominio entonces del tono simpático, ya hay un aumento de la frecuencia cardíaca. En la expiración, entonces se ralentiza la frecuencia cardíaca porque aquí ya se desinhibe el tono vagal y predomina, como podemos ver aquí. Nosotros vamos a encontrar que la onda P va a conservar su configuración de origen sinusal. El intervalo ERI-R en este caso, a diferencia de que cuando le hablaba simplemente de sinusal, el ERI-R variaba menos de un 10% del ERI-R basal, y también que no pasaba de 3 cuadritos pequeños, no pasaba de 120 de diferencia la variabilidad en el ERI-R. En la arritmia sinusal respiratoria, sí vamos a ver que tiene mayor a 3 cuadritos, tiene mayor a 120 milisegundos esta variabilidad respecto en una misma derivación con otro ERI-R que está confabulado con la inspiración. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta para no hacer un diagnóstico erróneo de nuestro trazado en el paciente. La frecuencia casi siempre va a estar dentro de un rango normal, y es importante ver que la morfología sea constante, porque a veces la morfología puede ir variando cuando va bajando, ralentizándose la frecuencia cardíaca, y puede ir variando y puede ser un marcapaso errante del nodo sinusal. Entonces hay que ver que se mantenga esa morfología de la onda P. Tiene un inicio gradual y no abrupto, porque en este caso se trata de un patrón respiratorio. En este caso, podemos ver en el electrocardiograma cómo nosotros podemos tomar la derivación de 2 y ver que la configuración de la onda P siempre es igual, pero no es lo mismo que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y vemos como acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadro grande. ¿Cómo puede variar más de 120 milisegundos, más de 3 cuadritos pequeños, el RR acá en la inspiración y acá en la expiración cuando estamos realizando el electrocardiograma de nuestro paciente? Es importante tomar esto en cuenta. Un tema interesante son las ectopias. Hay ectopias que son auriculares, ectopias que son de la unión, ectopias que son ventriculares. Cuando hablo de ectopia, depende de la terminología que utilice, la literatura que usted revise o en la formación que usted esté. Muchos lo van a llamar extrasistolia, aunque uno no están de acuerdo. Ectopias y complejos auriculares, complejos ventriculares prematuros, que es uno de los que más me gusta utilizar a mí. El sitio puede ser en la aurícula, ya sea derecha o izquierda, en la unión auriculoventricular, en todo este tejido acá, o en el ventrículo. Es importante tomar en cuenta la relación que tienen con el ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque si venimos con un RR constante y vemos un ritmo que cae antes de tiempo de cuando debería caer el otro, ¿de acuerdo? Esto se le llama prematuro, aparece antes de tiempo, entonces es más precoz. O vemos que traemos un RR constante y viene otra actividad que sale muy lejos comparado a este RR previo o a este PP previo. A esto le llamo entonces
un complejo de escape, es un complejo tardío. Entonces, esto pueden tener patrón de conducción normal, aberrante o retrógrado. Pueden tener fusión con su latido vecino, pueden estar bloqueada, o sea, no conducida o interpolada entre el ritmo basal. Podemos tener patrón de aislamiento en parejas, bigeminada, trigeminada, cuadrigeminada, repetitiva. Muchas veces me han preguntado, también puede ser que con 5 y 6, el patrón. En este caso no es que va a seguir trigeminada, cuadrigeminada, 5, 6, 7, puede tenerlo, pero más que tener una terminología, es un patrón de activación comparado con el ritmo de base. En este caso, cuando nosotros nos enfocamos en los complejos auriculares prematuros, esto es importante que lo tomen en cuenta cuando estén leyendo un electrocardiograma, cuando estén leyendo una telemetría, ya sea de su paciente que está ingresado, una telemetría de un holter de ritmo. Es que los complejos auriculares prematuros no suelen presentar pausa compensadora. Es un tema que vamos a tratar acá y que también lo vamos a aclarar mucho cuando estemos hablando de las ectopias ventriculares. La pausa compensadora. ¿Qué pasa con esto? Con la pausa compensadora. Nosotros imaginamos que tenemos un ritmo de base que es este, intervalo PP, que tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí debería caer la otra onda P, pero hay una ectopia, un complejo auricular prematuro. Si hubiese un complejo, una ectopia ventricular o auricular que no interaccione con el nodo sinusal, que el nodo sinusal no lo note, que no penetre el nodo sinusal, ¿qué va a seguir haciendo el nodo sinusal? Disparando, ¿de acuerdo? Disparando. Entonces, nosotros vamos a seguir contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí debería caer entonces la otra actividad auricular, no aquí detrás, aquí. ¿Por qué? Porque aquí se pudo haber, cuando dispara el nodo sinusal, que sí dispara, pero como hubo una ectopia auricular, imagínense que ya ese latido del nodo sinusal se bloquea en la aurícula. Pero como quiera, va a llegar al mismo tiempo el próximo, cuando ya la aurícula no esté en periodo refractario y va a caer en su periodo normal. Entonces, debería conservar el intervalo PP normal que aquí no se conserva. Esto pasa muchos con los complejos ventriculares prematuros, que si complejo ventricular prematuro, cuando tiene conducción retrógrada, se bloquea en el nodo auriculoventricular, en este complejo, en esta unión auriculoventricular, y no interfiere con el nodo sinusal, él va a seguir disparando y a esto se le va a llamar pausa compensadora. Me explico. Observemos acá. Nosotros tenemos este complejo auricular prematuro que viene acá en la aurícula. Aquí tenemos, por ejemplo, la región del nodo sinusal. Aquí está este tejido sinoatrial, aurícula, unión AV y ventrículo. En la aurícula viene y se adelanta un complejo auricular prematuro. Este complejo auricular prematuro penetra retrógradamente hacia el nodo sinusal. ¿Qué hace cuando esto penetra al nodo sinusal? Lo resetea. O sea, el nodo sinusal, imagínense, viene un patrón de 60, 60, 60, 60, pero cuando viene una extrasístole prematura a un intervalo, imagínense a 40, viene esto 60, 60 y esto a 40, lo resetea. Lo resetea antes de tiempo. Al resetearlo antes de tiempo es como reprogramarlo para que comience a disparar de nuevo. Cuando lo reprograma y él comienza a disparar de nuevo a 60, en este caso, esa actividad auricular nueva va a caer antes de tiempo porque fue reprogramado antes de tiempo. Y esto es lo que produce la pausa no compensadora. Si nosotros contamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, que es lo que tiene este intervalo RR previo o intervalo PP previo, cuando nosotros contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aquí debería caer el otro QRS, como estamos viendo con el caliper, para que sea una pausa compensadora. En la pausa compensadora no se altera ese ciclo, aunque aquí no se vea la actividad, donde cae la próxima actividad auricular o la próxima actividad ventricular, ¿de acuerdo?
El detalle es que fue reseteado antes de tiempo el nodo sinusal, porque tuvo penetración retrógrada que casi siempre pasa con las ectopias auriculares. Por eso dice una diferencia importante, aunque no es excepcional, porque en muchos complejos ventriculares sí penetran el nodo sinusal y lo resetean, pero una diferencia principal es que la mayoría de las ectopias auriculares tienen penetración en el nodo sinusal y no tienen pausa compensadora. Vuelvo y repito. Si nosotros contamos un RR basal que no está alterado por ectopias auriculares y decimos tiene tanto cuadro grande, cuando nosotros volvemos a contar hacia este lado, incluyendo el complejo auricular prematuro, cuando volvemos a contar, debe tener para hacer pausa compensadora el doble del ciclo basal, o sea, el doble de este RR o el doble de este PP, para que sea una pausa compensadora desde el latido previo al complejo auricular prematuro, desde el latido previo al complejo auricular prematuro, al próximo latido, que es el basal, en este caso sinusal, debe tener el doble de este intervalo basal. Si tuviese el doble, fuese una pausa compensadora. Como no tiene el doble, sino que se adelanta, es una pausa no compensadora. La pausa no compensadora se están produciendo porque ese complejo prematuro, ya sea auricular o ventricular, resetea el nodo antes de tiempo y él tiene que empezar antes de tiempo su nuevo ciclo. Por eso cae antes. Si no penetrara, el nodo sinusal sigue ciego, disparando hasta que encuentre que no esté refractaria la aurícula y como sigue ciego, no se va a tener que alterar su ciclo porque debería caer aquí. Imagínense que como hubo este complejo prematuro, se inhibió porque la aurícula estaba refractario, por el nodo sí disparó y luego vuelve a disparar de nuevo. Como vuelve a disparar de nuevo, como nadie lo interrumpió, debería caer acá. ¿De acuerdo? Si miran acá la pausa compensadora, imagínense que un complejo auricular prematuro sucede y no penetra en este caso al nodo sinusal, que es lo que yo le explicaba. Mira, aquí tenemos un complejo auricular prematuro con conducción retrógrada, se bloquea y no penetra el nodo sinusal. Como no penetra el nodo sinusal, él sigue disparando a su frecuencia de base. Por eso no se altera su ciclo, como ven acá, ¿de acuerdo? En el intervalo PP. Por eso, en este caso, como él sigue disparando a su ciclo de base, con el calibre podemos ver que todo cae a su distancia normal. Como no se alteró, solo que vino este complejo auricular prematuro, acá puso refractario en la aurícula, el nodo sinusal dispara, no captura la aurícula, pero a él no le importa eso porque él no se inhibió. Vuelve a disparar su frecuencia programada y todo va a caer en su ciclo de base. Eso viene siendo una pausa compensadora. Entonces, como yo le había mencionado, los complejos auriculares prematuros, al igual que los ventriculares, nosotros podemos encontrarlo aislado, podemos encontrarlo bigeminado, podemos encontrarlo en pares, trigeminado y cuadrigeminado. ¿Cómo yo puedo distinguir esta terminología? Si nosotros tenemos, siempre debemos tener un ritmo basal. Aquí estamos en un ritmo sinusal, pero también podemos estar en un ritmo de la unión, también podemos estar, en este caso, en una fibrilación auricular. Nosotros, para hablar de esto complejo, siempre vamos a tomar como referencia el ritmo basal. Cuando por cada latido de base tenemos una ectopia, de acuerdo, consecutiva más de 2 veces, en este caso se llama bigeminismo. Me explico. Tenemos un ciclo aquí tenemos un latido de base y una ectopia. Un latido de base, una ectopia, un latido de base y una sola ectopia. Esto se llama bigeminismo. Otra terminología que yo utilicé cuando estaba memorizando, cuando estaba aprendiéndome esto en mis inicios, era que decía que cuántos latidos previos habían antes de la ectopia. Entonces, el número que cayera en la ectopia era la terminología que yo iba a utilizar. Por ejemplo, yo decía antes de la ectopia el 1, entonces 1 y 2, como son 2, bigeminismo. Aquí decía, por ejemplo, cuánto latido previo hay antes de la ectopia. Digo 1 y 2, entonces si yo contara 1 y 2 y 3, trigeminismo. 1, 2 y 3, trigeminismo. 1, 2 y 3, trigeminismo. Es igual que si fuesen 4, 1, 2 y hubiese otro sin usar 3 y la ectopia fuera la cuarta, cuadrigeminismo. Pero no solamente debe aparecer una, debe aparecer
por lo menos un patrón repetitivo, consecuente, consecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un bigeminismo y aquí tenemos un trigeminismo. Si fuésemos a analizar este trazado, nosotros podemos acá observar onda P negativa en AVR. En este caso, miren cómo en D3 está positiva y negativa, que por eso no tomamos en cuenta tanto en D3 para compararlo con D2 y AVF, pero está positiva en D1, en D2, en AVF. En este caso también AVF está positiva y negativa, igual que en D3. Entonces, en este caso es como lo que hablamos en la clase de crecimiento auriculares. Si nosotros estamos viendo esto y tiene 120 milisegundos, podemos estar hablando de un bloqueo interauricular avanzado, que es importante tomar esto en cuenta. Siempre hay que estar pendiente a los mínimos detalles que puede presentar un electrocardiograma. Pero lo que me trae a este electrocardiograma es el patrón de PP o de RR, como le quiera llamar. Miren que está regularmente irregular y ustedes tienen que preguntarse qué le da esa irregularidad. Si podemos ver toda la onda P, en este caso, son iguales. Vamos a verla en D3, que como que se ve bien clara. En D3 viene esta onda igual, pero esta no es igual. Este es igual, este es igual, esta no es igual. Este es igual, este es igual, esta no es igual. Y que yo le acabo de contar ahora, que primero cuento cuánto latido basal antes de este latido prematuro. ¿Por qué yo digo que es un latido prematuro? Porque aquí vemos que esto tiene un ciclo largo y aquí tiene un ciclo corto. Se adelantó este latido y con una actividad auricular con una morfología diferente. Entonces yo digo, aquí hay uno y 2, entonces uno 2 3 uno 2 y 3. Aquí probablemente capturó un latido que ya venía previo y aquí no salió en el electrocardiograma, por eso hay que ver la derivación completa. Tiene un patrón repetitivo de un trigeminismo auricular. Es bonito poder ver estos pequeños detalles y poder nosotros nombrarlo y diagnosticarlo. Esto es un trigeminismo, en este caso auricular. Si simplemente fuera uno y 2 fuera un bigeminismo auricular. En este caso, que es otro electrocardiograma muy interesante, siempre me gusta ir cuando tengo una derivación como de dos larga, a veces ponen a V1 largo, que se ve bien la actividad auricular. Y aquí en D2 nosotros podemos observar que hay un latido basal, que muchas veces la onda P son muy plana, entonces tenemos que tener cuidado para llamar el ritmo de la unión, fibrilación auricular. Debemos ver otras derivaciones que están por encima, que están por debajo, para poder estar claro antes de adelantarnos a dar un diagnóstico erróneo. Mire, de uno tiene P, aquí se ve poquito, por aquí se ve casi plano. Entonces, si sabemos que hay actividad auricular. Entonces, aquí vemos que aquí hay una actividad basal, por aquí hay una actividad auricular negativa. Muchas veces ustedes me pueden decir que se me hace difícil saber que es una actividad auricular negativa. Entonces mira la onda T de un latido que no esté cerca de otra depolarización auricular o ventricular. Si te das cuenta, esta onda T no tiene esa negatividad que hay acá. Esa onda T al final no tiene esa negatividad que hay acá. Entonces le decía cuenta, uno basal y el segundo electopia, entonces bigeminismo. Uno basal, la segunda acá la ectopia y bigeminismo. Pero si digo uno basal, dos basal y tres basal, sería trigeminismo. Uno basal, dos basal y tres, en este caso prematuro, acá como tres prematuro también, el tercero es trigeminismo auricular y bigeminismo auricular. Ahora bien, estos complejos auriculares prematuros pueden estar, como había mencionado, conducidos, bloqueados y también aberrante. O sea, aquí tengo un complejo auricular prematuro, adelantado. Aquí vemos que se conduce muy bien a los ventrículos, pero aquí vemos que hay un complejo auricular solo que no se conduce porque se bloquea, o tenemos un complejo auricular prematuro que el QRS se ensancha y toma la morfología de un bloqueo de rama, y en este caso suele ser aberrante. Entonces, frecuentemente podemos ver los latidos auriculares prematuros como esto. Aquí vemos que tenemos un patrón de actividad auricular que siempre se conduce a los ventrículos, pero aquí viene esta actividad y se bloquea, adelantada, muy prematura. Como se bloquea, en este caso,
nosotros podemos llamarlo como complejo auriculares, en este caso prematuro, pero bloqueado. Yo sé que ustedes me pueden también dar una observación de que el PR se está prolongando y aquí sería, en este caso, un bloqueo tipo Weckenbach. Yo no tengo para qué juzgarlo, pero miren que esto tampoco es que es real, sino que algo es hecho por nosotros mismos. Entonces, la actividad auricular trataron de ponerla bien pequeña para que se vea que es diferente a la actividad auricular basal y que más bien que sea un Weckenbach, porque Pérez se acorta de nuevo acá, es un latido auricular prematuro bloqueado. Acá es importante también observar esto, porque si pueden ver, esto es, ustedes lo podrían llamar como un complejo ventricular prematuro, pero siempre digo, hay que recurrir al latido basal del paciente para ver qué hay de diferencia en esto prematuro. Siempre hay que ver la onda T plana, ¿de acuerdo? Aquí tengo onda T plana, entonces tengo esta actividad acá. Entonces siempre debo sospechar cuando veo que la onda T cambia de morfología por una pequeña onda, que es un complejo auricular prematuro y aquí está conducido con aberrancia. ¿De acuerdo? Este es un trazado interesante que nos va a dar mucha enseñanza y observen por qué. Aquí nosotros podemos observar que tenemos esta actividad auricular de base normal, pero esta es una actividad auricular diferente y adelantada, prematura, incluso prolonga un poquito el PR, como podemos ver acá. Miren cómo se conduce a los ventrículos. Aquí vemos un bigeminismo. Ya saben identificarlo perfectamente. Un bigeminismo se conduce muy bien a los ventrículos, pero en este también es un complejo auricular prematuro igual que los demás. Lo único que el QRS se ensancha acá. Al ensanchar hacia acá y tomar esta morfología, que uno vemos de morfología de bloqueo de rama derecha, que es frecuente que la rama derecha sea que tome este periodo refractario porque tiene un periodo de recuperación muy largo. En este caso, vemos cómo está aberrado, pero si seguimos buscando, aquí vemos otro bigeminismo auricular. La diferencia ahora que este bigeminismo auricular hay que estar muy pendiente para ver que esta onda T de acá, miren esta onda T de acá del basal o de este prematuro que se conduce normal. Aquí hay una pequeña actividad auricular que también está acá y son actividad auricular bigeminada, pero en este caso bloqueada. Aquí tenemos la 3 conducida normal, conducida aberrada y en este caso no conducida porque están bloqueadas. Este es otro trazado interesante, real, que me gusta mostrar mucho electrocardiogramas real y diferentes, aunque sea con la misma entidad, para que aprendan a tener un buen ojo clínico. Es que podemos ver acá en V1, por ejemplo, que viene con un latido basal bien, pero aquí ven un latido adelantado. Muchos de ustedes pueden llamarlo como complejo ventricular prematuro, y es que tenemos que detenernos, un momentito, detenernos, buscar y asegurar que sea un complejo de verdad prematuro ventricular o prematuro auricular. Y podemos nosotros acá poder precisar que estamos frente a una actividad auricular que está metida acá que no se ven en la otra onda T. Y estos son complejos, en este caso aberrados, como podemos ver acá, que yo sé que a ustedes todavía le da mucha duda porque que no lo ven, pero yo siempre les digo, miren la actividad de la onda T de atrás, como termina bien lisa y sigue con este segmento TP bien lisa, pero porque acá se tiene ese hundimiento y ustedes se preguntarían, doctor, ¿por qué está empezando el QRS del complejo ventricular prematuro? Por eso tiene esto. Entonces yo le digo, sigamos observando el electrocardiograma, porque le perdono que de vez primera no queden claro. Siguen observando la onda T, siguen observando la onda T, pero miren esta onda T acá, con esta actividad diferente. Miren acá, cómo cambia de polaridad acá. ¿Entienden? Entonces miren acá, aquí está una actividad auricular prematura no conducida. Y aquí confirma más que esto es una actividad auricular prematura que en este caso está aberrada. Cuando nosotros hablamos de aberrancia en un ritmo sinusal, esta onda P, como vengo diciendo de la ectopia, ocurre antes de lo esperado. Y la van a ver con una morfología diferente a latido sinusal porque es una ectopia auricular.
Entonces, esto lo que hace que esta actividad auricular prematura llegue antes de tiempo a los ventrículos que había sido previamente despolarizado por su ritmo basal en este caso. El detalle es que la rama derecha y la rama izquierda presentan dos tipos de periodos refractarios. La rama derecha tiene un periodo refractario muy largo, eso es lo que me quiere decir que dura más tiempo para recuperarse. Por eso, cuando viene una ectopia auricular y quiere intentar pasar por ambas ramas, todavía la rama derecha se está recuperando y puede estar en un periodo refractario absoluto, puede estar en un periodo refractario relativo, y en este caso nosotros ver cómo se presenta ese bloqueo de la rama derecha que suele ser muchas veces funcional por un latido prematuro auricular en este caso. También nosotros podemos tener, donde más frecuente lo vemos es en la fibrilación auricular, cuando en la fibrilación auricular hay mucha variabilidad de base que nosotros sabemos en el Eriere, y antes de que se dé esta aberración, para también